beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no más se acuerden. Los borrachos dicen, es que tomo para olvidar las penas. Y resulta que las penas aprenden a nadar. Y los que se ahogan son ellos. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no más se acuerden. La gente necesita ese tipo de estimulantes por su condición miserable. Recuerdo unos años después de haberme convertido, llegué a una fábrica a visitar a un amigo, el dueño de la fábrica, con el fin de hablarle del Señor. Y él sabía, lógicamente, que yo soy cristiano, que era un pastor. Le hablé del Señor bastante tiempo y me tenía respeto. Y cuando alguien me dijo después, porque se convirtió uno de los empleados, dijo, cuando usted iba llegando, hermano, nos dijo, escondan las botellas, no estén tomando, viene el hermano, y este no es de esos hipócritas, de esos que ustedes conocen, que hay muchos, pero pero uno de ellos no la escondió, sino se comportó así como todo un valentón, ¿no? Me recibió con la botella en la mano y me dice, ¿le gusta? Está muy sabrosa. Digo, no solamente no gusto, te voy a decir por qué no gusto. Y empecé a darle fuerte, tomando la misma actitud fuerte, quizá arrogante de él. El vino es emborrachador y por ahí me lo llevé. La cerveza es alborotadora y cualquiera que por ello se errare no será sabio. No tengo necesidad yo de esas cosas, por esto y esto y esto y esto. Y agachó la cabeza el hombre como un corderito. Cambió su actitud. Beban y olvídense de su miseria. Nuestra vida no es una vida de miseria. Nuestra vida es una vida de bienaventuranza, de bendición. Y olvidarás tu desdicha, tu miseria, volviendo a Job 11:16, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos y hermanas, al tomar este pasaje y quizá al recordar nuestra vida anterior, antes de haber conocido al Señor, casi hasta como la tenemos olvidada, como que fue un sueño, como que fue una pesadilla? El texto dice, olvidarás tu desgracia, tu desdicha, tu miseria, o te acordarás de aquello como de aguas que pasaron. Él hizo un cambio tan radical, tan extremoso, pero tan maravilloso. Nos ha limpiado del pecado, nos ha hecho fuertes ante la tentación y nos ha quitado todo temor de nuestra vida. Olvidarás tu desdicha o te acordarás de aquello como de aguas que pasaron. Y luego dice el verso 17, agregando más todavía a la bendición de Dios, y en mitad de la siesta se levantará bonanza. La palabra siesta tiene el sentido aquí de descanso, de reposo. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esto tiene la misma implicación. A mitad de la siesta, del descanso, del reposo, se levantará bonanza, dice el texto. ¿Qué es bonanza? Es tranquilidad y es prosperidad. O sea, en medio del descanso y del reposo que ahora tenemos en el Señor le añade prosperidad, bendición a ese descanso, a ese reposo que tenemos en Él. Vidas bendecidas. Y la gente que no ha experimentado esto, la gente que no tiene esto, hasta llega a pensar que somos hipócritas, que somos fingidos, que no es cierto.
Pero yo quiero decirle que no le estamos fingiendo, que esto es la realidad. Que cuando nosotros disponemos nuestro corazón al Señor Jesucristo, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando quitamos toda iniquidad de nosotros, cuando no consentimos más la maldad de nosotros, cuando el Señor entonces viene y limpia nuestras vidas de pecado, nos hace fuertes ante la tentación, ante lo que éramos débiles. Creo que todos decíamos: me suena bien, me sabe bien, pero va a ser imposible que yo no vuelva a las cosas que he practicado, porque muchas veces ya no he querido hacer esto o aquello y otra vez vuelvo como el buey al degolladero y como el loco a la prisión para ser castigado. Pero tratábamos de hacerlo de nuestra propia fuerza, pero cuando el Señor vino a nosotros, nos dio fuerza. Bendito sea el Señor. Nos levantó y nos hizo fuertes, nos quitó el temor. Verso 17 de Job 11: y en la mitad de la siesta se levantará bonanza, y resplandecerás, y serás como la mañana. Aleluya. Dejamos de ser tinieblas para ser ahora luz de este mundo y sal de esta tierra. Quizá éramos lo peor de la familia, lo peor de la sociedad, pero ahora el texto dice: resplandecerás y serás como la mañana. Una nueva vida, un nuevo amanecer, una nueva conducta, una vida bendecida, libre de pecado, llena de fortaleza, alejada del temor, que ha olvidado la desdicha, que está en el descanso, en el reposo del Señor y en la prosperidad del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Bendito sea el Señor. Y además, enseguida, dice el versículo 18: y confiarás que habrá esperanza. Hay esperanza. En toda situación y en toda circunstancia hay esperanza. Y luego dice: y cavarás. La palabra cavar, jafar en el hebreo, este verbo significa mirarás, verás, explorarás, ahondarás, buscarás, porque ahora tienes un sentido de la vida. Ahora sí sabes qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando, y dormirás seguro. Aleluya. Ahora el problema es despertarnos, ¿no? Y antes el problema era dormirnos. Antes no sabíamos qué queríamos. Hoy estamos muy claros de nuestro mirar, de nuestra dirección, de nuestro ahondar, de nuestro explorar y de nuestra búsqueda hacia las cosas de arriba. Verso 19: y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán, dice otra traducción. Otra dice: muchos buscarán tu ayuda, o muchos suplicarán tu favor. Aleluya. Aquel hombre que era vano, inútil, infructuoso, fútil, necio, vacío, ahora es un entendido. Ahora vive en aguas tranquilas y reposadas. Ahora está en constante prosperidad. Ahora está bien claro de lo que desea, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Ya no es una persona que vive en tinieblas, sino en luz, que para todo y en todo expresa esperanza. Y además, muchos buscarán su ayuda, muchos suplicarán de él favores. ¡Qué interesante! El que era la mancha, la oveja negra, la vergüenza de la familia,
la vergüenza de la sociedad.